voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el doctor en Educación Francisco López, a quien agradecemos que nos acompañe para que podamos conocer las expectativas que se tienen sobre el nuevo modelo de educación básica en el país, el cual entrará en operación en el ciclo 2018-2019, pero que se dará a conocer ya la semana entrante. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerlo en los micrófonos. Por el contrario, le agradezco infinitamente la gentileza por haber invitado a este espacio tan prestigiado como es Noticieros Grem. Gracias. Doctor, y entonces, ¿qué novedades? ¿Qué nos van a presentar? Es una pregunta muy interesante que creo ahí está la respuesta. ¿Qué novedades? Ninguna. Ninguna. Esa sería una respuesta muy contundente. Hay que recordar que el pasado 20 de julio se presentó por parte del gobierno federal el llamado nuevo modelo educativo, que es la propuesta pedagógica curricular que implementa el gobierno del presidente Peña Nieto a fin de reformar el vigente en educación. Al leer la propuesta nos dimos cuenta de algo terrible. Toda la propuesta del nuevo modelo educativo ya existe. Es decir, el nuevo modelo educativo es lo que menos tiene novedades. Y aquí precisamente me voy a permitir, en los puntos clave que el propio secretario Nuño mencionó, ver lo que existe y lo que no existe. Él habla de que el nuevo modelo educativo está focalizado en más que memorizar los contenidos, los niños aprendan a aprender. Y quiero hacer mención de que este concepto de aprender a aprender viene consignado por primera vez en la reforma educativa del año de 1974. Y a partir de ahí se va generalizando hasta llegar al plan 2011, que es el vigente. El plan de estudios vigente es el 2011 y en la página 38 nos habla las competencias para el aprendizaje permanente, que dice que para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse en la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y, sobre todo, aprender a aprender. Es decir, el actual plan de estudios maneja 5 competencias. Y la competencia que se refiere a la aprendizaje permanente, que es la número 1 y la principal, ya menciona lo que él está proponiendo el actual secretario en el nuevo modelo educativo. En segundo lugar, el mismo plan en la página 25 nos dice que el propósito central del plan de estudios vigente es que el estudiante aprenda a lo largo de la vida. Es decir, que tenga las bases a lo largo del trayecto de preescolar, primaria y secundaria, los elementos suficientes para aprender a aprender. Hace mucho énfasis en eso. Entonces, dice el secretario actual que el nuevo modelo educativo que está proponiendo él, la pretensión es que el estudiante aprenda a aprender, pero eso ya está instituido desde hace 45 años. Es decir, ¿dónde está la novedad? ¿Por qué nuevo modelo educativo? También nos dice el secretario que la intención es brindarle al estudiante una formación para que tengan habilidades socioemocionales. Este concepto ya está en el plan actual de estudios también, en las competencias para el manejo de situaciones, en la página 38. Dice el secretario que un propósito central del nuevo modelo educativo es que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Eso está en el plan vigente 2011, en el principio pedagógico número 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Es decir, todo lo que ha dicho el secretario, todo lo que ha dicho la SEP, todo lo que está publicado en la SEP, ya existe. Pero entonces, ¿qué podría ser un nuevo enfoque, doctor? No hay nuevo enfoque. O sea, ¿qué estarían esperando los pedagogos? La respuesta que es fuera esa, un nuevo enfoque? No hay nuevo enfoque. No hay, y se la voy a demostrar. ¿Cambiar para no cambiar? Cambiar para darme brillo político. Simple y sencillamente. Mire, el enfoque de cada asignatura tiene una orientación que está fundada en base al perfil de egreso. ¿Qué es el perfil de egreso? El perfil de egreso son las habilidades, competencias, conocimientos que el estudiante va a desarrollar a lo largo del trayecto de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Lo va a lograr en forma continua, en forma permanente y en forma gradual. Son 10 rasgos del perfil de egreso. De ahí derivamos los enfoques de cada asignatura. Y
en la página de la SEP nos dice que el estudiante debe sentir amor por México. Eso está en el artículo 3. Son los fines de la educación. Es decir, eso no es nada nuevo. Es decir, eso, mire, en la página de la SEP, a la entrada usted dice, no, modelo educativo está tapado completamente, pero en otra página adjunta vienen 10 elementos. Son los rasgos del perfil de egreso. Es la propuesta que hace el modelo educativo. El grave problema es que ya está y ya existe en el actual plan de estudios. Y son los mismos. Son los mismos. ¿Por qué es tan difícil que desde el sector público de la educación se concreten la implementación de nuevos planes y las adecuaciones a los tiempos en las que vivimos? Apenas esta semana el Tecnológico de Monterrey acaba de presentar una nueva forma de entender las necesidades de la generación Z, ya ni siquiera de los millennials, de los centennials y de la generación Z, de lo que buscan. Y entonces hace una propuesta de cómo va a ser el abordaje de las carreras profesionales tremendamente interesante, que tiene que ver con el acercarlos primero a su área, al área que ellos intuyen o creen que es la que más quieren. Es un tronco común, por decirlo, pero del área en que ellos están interesados. Luego hay una decisión de la carrera ya en sí, un tronco de materias especializadas en la carrera, y luego hay una especialización de tal suerte que van a tener profesionistas y al mismo tiempo especializados en una área del quehacer profesional que eligieron. Pragmático completamente. ¿Por qué no somos capaces en el sistema educativo oficial de hacer eso? Es que las escuelas privadas, la educación particular tiene otro enfoque. Y es precisamente ese. Ellos tienen capacidad por ley de establecer sus propios planes y programas y la orientación que ellos decidan darle. Y en este caso, el TEC de Monterrey está preparando profesionistas para la producción, para dedicarse a la carrera de vida con éxito que ellos han elegido. Es decir, pragmáticamente lo están preparando directamente a eso. Mientras, en educación básica, se siguen dando bandazos. El grave problema que yo le veo aquí, y es hasta ilegal, para mí, este nuevo modelo no tiene fundamento, no tiene legalidad. Y le voy a decir por qué. Porque el plan vigente, que es el 2011, establece una visión educativa hacia el año 2029. Y está sancionada por la OCDE. Y aquí está el problema, que México tiene firmados convenios internacionales con la OCDE, en donde cualquier modificación que vaya a hacer a planes y programas tendrá que tener permiso de la Confederación Mundial de Países que están inmersos en la OCDE. Y se hace cada 10 años. A eso es a lo que yo iba, porque finalmente los objetivos que México se plantea tendrían que estar en sintonía con objetivos mundiales. Entonces, ¿esto embona en un modelo educativo global? Precisamente por eso, este nuevo modelo que está proponiendo el gobierno de Peña Nieto a través del secretario Aurelio Nuño es un refrito total, absoluto y vulgar del actual modelo educativo 2011. Ahora, doctor, voy a plantear una pregunta que recurrentemente le planteo cuando nos encontramos, pero que cada vez que se hace un nuevo anuncio me interesa saber si ahora sí ya ocurre. ¿Qué pasa con los normalistas? Porque todo esto está en el papel, pero finalmente la formación normalista es la que en el mediano plazo va a tener que desembocar en las aulas. Nosotros siempre hemos insistido como investigadores educativos que la reforma tiene que empezar por escuelas normales. ¿Y se ha tocado algo en la formación normalista? Se está proponiendo el secretario, y esto es lo que veo rescatable, de que por primera vez a las escuelas normales se les va a dar una reforma educativa. Y sobre todo, se les va a poner especial atención. Pero no dice nada más. No dice nada más. ¿Y no tendríamos que estar empezando por modificar la forma en que formamos para empezar a los futuros profesores? Pues son los que van a implementar. Exacto, porque todos estos cambios, todo muy bien, pero si a los maestros que hoy se están formando los siguen educando bajo los mismos criterios. Yo iría más profundo aún. Evaluar o seleccionar mediante exámenes profesionales de ingreso a quienes vayan a ser maestros de escuelas normales. Claro. Ya. Es decir, yo te voy a formar a ti, pero yo debo ser formador de excelencia
porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo pretendo tener maestros de excelencia, yo tengo que ser formador de excelencia. Entonces, eso no se ha hecho. Se hizo a nivel básico, con la Ley General del Servicio Profesional Docente, el examen que se les pone a los maestros para ingreso preescolar, primaria y secundaria, pero los normales no se tocaron. Claro, pero ¿cómo se espera que los profesores tengan un rendimiento distinto Esa es la antítesis. si la formación en las normales no es distinta? Esa es la antítesis, es decir, ¿estás formando en verdad o de mentiritas? Pues claro. Pues es de mentiritas, porque la reforma tiene que empezar por las escuelas normales, como usted acertadamente dice, y no se han tocado hasta el momento. Ojalá el señor Nuño ya intervenga directamente en las normales. Al día de hoy. Ahí está la falla principal. Al día de hoy, doctor, la formación normalista, ¿ha sentido algún cambio? Hoy los estudiantes de las normales están siendo educados de una forma distinta. Le voy a dar un dato terrible. En las escuelas normales, del año de 1980 al año 2000, el número de maestros se incrementó en un 350%. Y de ese 350%, ninguno es docente. Bueno. Hay desde contadores públicos hasta expolicías, vigilantes, pero ninguno, médicos, etcétera, veterinarios incluso, pero ninguno es docente de carrera. Con eso le dice el tipo de egresados que han salido en los últimos años de las escuelas normales. Ajá. ¿Y qué va a suceder ahora que se presente con bombo y platillo? Seguramente las reacciones de los académicos, de los investigadores, ¿cuáles serán? Deberá ir en este sentido, que no hay nada nuevo bajo el sol. No es más que un refrito del actual plan de estudios vigente, y aquí tengo en este estudio todo lo que ha mencionado la propuesta de modelo educativo, en donde está consignado ya en el actual, con páginas y párrafos subrayados. O sea, se revisaron todas las propuestas de modelos educativos de ciertos años a la fecha, extrajeron algunos puntos, hicieron un batidillo y... En concreto se lo voy a decir, el 90% de la propuesta del nuevo modelo educativo es el que está proponiendo el secretario Nuño. Nada más está cambiando algunos términos. ¿Y cuál es el rol del INE? El INE realmente no lo toman en cuenta para esto. El INE es para evaluar. Claro. Es para evaluar. Nada más, es su función. Pero en cuestiones pedagógicas, técnico, procedimientos, conceptuales, el INE no tiene injerencia. Aquí es directamente, dice el artículo 3, que la elaboración de planes y programas de estudio es facultad directamente del gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Se escucha el sindicato? El sindicato realmente no tiene ninguna capacidad ni moral ni académica para opinar. A ver, terminamos esta conversación con lo que nos dice Jaime Torres para el doctor. ¿Qué piensa de las propuestas que hace el director de la Organización de Universidades sobre que un profesionista actualmente debe tener cuando menos 2 idiomas, aparte del materno, y habilidades matemáticas para ser competente en el ámbito laboral? De hecho, ya existe. En el plan 2011, los niños actualmente desde preescolar hasta secundaria reciben clases de inglés, porque la pretensión es que terminando su educación básica sean bilingües. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, la calidad educativa no se da, no existe, por lo tanto, los egresados de secundaria no dominan ni el 10% del idioma inglés. Bueno, primero que dominen el español. Incluso, sobre todo la comprensión de textos en español. El aprender a redactar y el aprender a expresarse con claridad y propiedad. Y no se da ni eso, menos se va a dar lo otro. Y aparte de que dice, mire, estamos cada vez más lejanos de los países de primer mundo en educación. Cada vez se alejan más. Porque en México hay mucho discurso y en la práctica hay poca acción. Y lo vemos en este nuevo modelo educativo. Ya existe el 90%. Bien, doctor, pues será necesario volvernos a encontrar. A sus órdenes. Porque el tema de la educación es un tema prioritario. El lunes precisamente da a conocer la Secretaría de Educación todos los pormenores del nuevo plan. Y ya tendremos elementos entonces. Pues entonces nos reuniremos pronto. Gracias. Le agradezco el mucho doctor la Francisco invitación. López estuvo con nosotros.